tal? Muy buenos días nuevamente. Qué bueno que podemos estar juntos y muy lindo canto el que cantábamos recién. Gracias a todos los que preparan estos cantos. Antes de comenzar con el tema, tengo un par de anuncios y en primer lugar, estuvimos reunidos esta semana con la Junta Directiva y podría comentarles ahora muchas cosas lindas que están pasando en muchas familias de la iglesia, los proyectos que no se detienen aquí por la gracia de Dios. Y mire, muy agradecidos por las oraciones y las ofrendas de ustedes. En todo este tiempo de pandemia, desde que comenzó, nosotros no hemos reducido el salario de los empleados o no hemos despedido empleados como otras organizaciones cristianas o gente en empresas lo han tenido que hacer. Hemos podido cumplir con los compromisos, con los pagos de seguros, de licencias para aquí seguir trabajando. A nuestros misioneros le hemos mantenido puntualmente sus ofrendas y se están haciendo proyectos de modernización aquí en el edificio, así que estamos tan contentos gracias a ustedes. Y también aprovecho a comunicarles que ya estamos trabajando en el seminario del mes de noviembre. Más adelante le vamos a dar más información. Y con el pastor de Educación Cristiana, el hermano Mardoqueo Pop, ya hemos platicado también de la semana especial que va a haber para los niños, posiblemente en el mes de noviembre. Así que estamos trabajando en varios de estos proyectos y estamos muy contentos. Quiero anunciarles el tema de este viernes. Este viernes, siguiendo con esta serie sobre los conflictos, vamos a ver el tema cómo atacan los conflictos en la iglesia. Quizás usted ha estado en una iglesia donde hubo conflictos o una división. Tan triste es eso, ¿no? O quizás usted que nos ve, porque sabemos que hay gente que nos mira en la semana de muchos lugares. Quizás usted se congrega en una iglesia donde hay conflictos o una división. Vamos a hablar entonces de ese tema. ¿Cómo atacan los conflictos? Hay dos maneras que atacan. Hay que ser sabios en esto para detectar eso. Vamos a hablar también de los bandos que siempre surgen cuando hay un conflicto. Y vamos a hablar también a qué grupo uno debe seguir cuando hay un conflicto. Así que no se pierda a las 8 de la noche el tema de este viernes. Y el domingo que viene, en este horario, vamos a hablar un tema muy práctico también y muy bíblico. El búnker más seguro. No se pierda ese tema. El búnker más seguro. El domingo que viene. Muy bien, déjenme hacer otra oración en este programa. Y vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y tenga su Biblia porque queremos analizar un salmo. Así que, si usted puede, sabemos que algunos nos escuchan en radio mientras trabajan o conducen, pero si usted está en su casa cómodo y tiene una Biblia a mano, búsquela por favor. Oremos. Señor, gracias te damos nuevamente por este domingo, porque hoy en muchos lugares tu pueblo se reúne. Algunos en países donde hay persecución, otros que son hermanos que pueden congregarse, pero son pocos, se reúnen en una pequeña habitación, en un lugar quizás público o en algún lugar debajo de un árbol inclusive. Como sea, Señor, tu pueblo hoy te alaba y te adora en diferentes lugares. Y nosotros también aquí en este lugar, junto a la gente que nos está viendo en esta hora. Señor, bendice a cada persona que está viendo este programa, a cada familia que quizás está junta, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Y gracias te damos por tu palabra, porque aunque todo pasa y los tiempos cambian, Señor, y en este mundo las cosas van y vienen, tu palabra permanece para siempre. Es antigua y es actual, pertinente a los problemas de hoy, como este tema el cual vamos a estudiar hoy. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Basta con mirar las noticias un minuto o leer algún periódico escrito de manera digital para darnos cuenta que vivimos en un mundo corrupto, un mundo despiadado, un mundo inmoral, un mundo totalmente lleno de engaños, de robos y de injusticias. El ideal del gobierno de Dios para esta tierra está muy lejos de poder llevarse a cabo. Si tú eres un estudiante y quieres hacer las cosas bien, tendrás que competir con aquellos estudiantes que copian, que plagian y que no hacen las cosas bien. Y eso es muy difícil para un estudiante cristiano. Si usted es un comerciante o un empresario cristiano, tiene que competir con los demás que se dedican a la corrupción o a las coimas. Y para usted es muy difícil competir
con esos grupos. Obviamente, usted obviamente va a perder muchos negocios porque la competencia engaña. Y pueden ganar concursos o licitaciones a través de la corrupción o con coimas. Hay muchos hermanos de la iglesia que me han comentado de estas historias que han vivido en carne propia. Días atrás platiqué con un hermano de la iglesia que perdió una licitación millonaria, sencillamente porque no accedió a pagar una millonaria coima a un funcionario público actual. Y lo digo porque es la realidad. Y él me mostró la situación. Mire, qué triste, ¿no? Por eso el tema de hoy es el siguiente: ¿cómo vivir en medio de una sociedad corrupta? ¿Cómo vivir en medio de una sociedad corrupta? ¿Cómo vivir ante las injusticias de los poderosos o de los gobernantes? Y para esto quiero que veamos un salmo de sabiduría. Los salmos se dividen en diferentes partes y tenemos salmos de sabiduría que tratan con el problema de muchos seres humanos, con el problema de por qué a veces a los injustos y a los que corrompen les va bien, y por qué a veces a las personas que quieren hacer las cosas bien les va mal, por qué los corruptos prosperan y por qué la gente honrada le va mal. Los salmos de sabiduría son varios. Por ejemplo, el 37 es un buen salmo que usted puede leerle después, el 37. El Salmo 44 es un salmo de sabiduría. El Salmo 50, el Salmo 73, ese es un salmo interesante también, el 73. El 75 también, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero que veamos otro salmo de sabiduría, que es el Salmo 49. El Salmo 49. Si usted tiene su Biblia, búsquela, por favor. Este salmo trata el problema agudo de los que quieren obedecer a Dios, de los que quieren seguir a Cristo, pero deben enfrentarse al sistema corrupto de este mundo en el cual estamos viviendo. Y todos sabemos, hoy en día, todos sabemos que la sociedad lo que más valora es el dinero. Y esta sociedad está dejando cada vez más de lado a Dios. Y por eso lo que sucede es que de esta manera buscan satisfacer su ego, dejando a Dios de lado. Y entonces entra la corrupción. Pero antes de ver este salmo respondiendo esta pregunta, ¿cómo vivir en medio de una sociedad corrupta? Quiero brevemente explicarle unas cosas de la corrupción. ¿Le parece? ¿Qué es la corrupción? Porque estamos hablando de cómo vivir en medio de una sociedad corrupta. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es podrir algo, es dañar algo, es romper algo, es pervertir, abusar de algo, dañar, infectar, es tener una manzana linda y dejarla que se pudra. Eso es la corrupción, es adulterar la verdad, esa es la corrupción. La corrupción es tan actual y es tan antigua. La corrupción es una tentación antigua y globalizada. Repito, la corrupción es una tentación antigua y totalmente globalizada. Al ser algo tan antiguo y globalizado de orden mundial, a mí me extraña algo, ¿sabe qué? Que ningún gobierno decretó tal día del año, el Día Internacional de la Corrupción. Claro, debiera haber un Día Internacional de la Corrupción porque es algo generalizado, ¿no le parece? Pero quiero que brevemente veamos algo de la historia de la corrupción en la Biblia, para que usted vea lo antiguo que es y lo generalizado que es, desde los tiempos antiguos. Por ejemplo, cuando miramos en el Pentateuco, por solo darle unos ejemplos, en el libro de Levítico, allí en el Pentateuco, escrito en el año 1440 a.C., mire, hace 3500 años atrás. Levítico 19:11 dice: no engañen al prójimo, no roben, no mientan. En Levítico 19:35-36 dice: no cometan injusticias falseando las medidas de longitud, de peso y de capacidad. Usen balanzas y pesas justas. Si hace 3000 años atrás o 3500 años atrás Dios dijo esto, es porque había engaños, corrupción, medidas falsas en la sociedad en aquel entonces. Veamos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio.
escrito antes que muriera Moisés, en el año 1405 antes de Cristo. Dice, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 16, 19, no acepte soborno, pues el soborno nubla los ojos de los sabios y tuerce las palabras de los justos. Miren, 1405 antes de Cristo. Dice, no acepte sobornos. Cuando leemos en los libros proféticos también encontramos un montón de textos que tienen que ver con esto. Por ejemplo, en Isaías, escrito 7 siglos antes de Cristo. En Isaías 33:15 dice, al cielo y a la vida eterna va el que procede con justicia, el que no acepta las extorsiones, el que no sacude las manos para aceptar sobornos, etcétera. Allí el capítulo 33 de Isaías habla mucho de esto. No proceder con injusticias, no sacudir las manos para aceptar sobornos. En los Salmos se habla mucho también de este tema. En el Nuevo Testamento también. Allí cuando aparece ya en el inicio del Nuevo Testamento Juan el Bautista, bautizando, dice en Lucas capítulo 3, verso 12, los soldados romanos dijeron, ¿qué hay que hacer? Y Juan el Bautista dijo, no acepten extorsiones. Noten ustedes, ya los soldados en la época de Cristo aceptaban extorsiones. Entonces notemos que la corrupción es algo tan antiguo como la civilización misma. ¿Y a dónde había extorsiones o corrupción? ¿En qué ámbitos de la sociedad? La Biblia también lo dice claramente. Por ejemplo, la encontramos a la corrupción en los jueces, en los sistemas de justicia de la actualidad y de hoy en día. En el libro de Levítico 19:15 dice, jueces, no perviertan la justicia, no se muestren parcial en favor de alguien, juzguen con justicia. Levítico 19:15. Y hay más textos en la Biblia que hablan en contra de la corrupción del sistema de justicia. Pero también entre los empresarios y los comerciantes. Dice, por ejemplo, el libro profético del Antiguo Testamento, Amós, capítulo 8, versículo 5, ustedes buscan achicar la medida, aumentar el precio, falsear las balanzas, etc. Allí habla también de eso. Pero también entre los gobernantes de la antigüedad había corrupción, igual que entre los gobernantes de la actualidad. En Isaías, capítulo 1, versículo 23 dice, tus gobernantes son rebeldes. Isaías 1:23. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van detrás de las prebendas. No abogan por el huérfano o por los pobres o por las viudas. Noten, ya también entre los gobernantes había sobornos. Hoy en día es igual. Y no temo decirlo, y porque usted lo sabe. ¿Cuántos exgobernantes están tras las rejas? Otros están siendo enjuiciados en casi todos los países por corrupción. Y los actuales estarán en juicio por corrupción luego, en el futuro. Y muchos de los que no están en juicios entre las rejas están libres por la corrupción también. No importa la ideología política. Y usted debe entender eso. No importa la ideología política. Conservadores, liberales, de izquierda, de derecha, demócratas, republicanos, socialistas, no importa la ideología política. La historia señala que todos han caído en corrupción. ¿Por qué? Porque este es un problema del corazón del hombre. Recuérdelo, para cuando venga algún buen palabrero político para enredarle a usted y para que usted crea que tal político hay que votar por tal persona porque no va a entrar en corrupción. Recuerde, este es un problema del corazón del hombre y los gobernantes entran en corrupción porque la corrupción, como ya les dije, ha tocado a todos los ámbitos de la sociedad. La corrupción es un problema del corazón del hombre. ¿Cómo debemos vivir entonces en esta sociedad podrida, corrupta, torcida? Si usted quiere vivir bien y hacer las cosas como Dios quiere, el Salmo 49 tiene la respuesta.
Brevemente quiero ver algo allí del Salmo 49. Lo tiene, el Salmo 49. Mire cómo empieza, respondiendo a la pregunta, ¿quiénes deben escuchar y prestar atención a este Salmo? Oigan, pueblos, todos, habitantes de todo el mundo, débiles, poderosos, ricos y pobres. ¿A quién escribe el salmista? Se incluye a todos los habitantes de la tierra. Todos debemos escuchar, todos debemos prestar atención. Y ojalá todos prestarían atención, ¿no le parece? ¿Qué debemos escuchar? Dice el Salmo 49:3, mi boca hablará con sabiduría. Eso es lo que el mundo necesita de hoy. Este es el mensaje. Necesitamos sabiduría para vivir. Necesitamos sabiduría para vivir en este mundo corrupto. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, estamos pensando en el capítulo 28 del libro de Job. Job 28 del 12 al 28. Dice cosas como, por ejemplo, ¿de dónde encuentro la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Solo Dios conoce su lugar. El temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Nosotros necesitamos sabiduría para vivir en este mundo. ¿Dónde la encontramos? Hay que mirar a Dios y apartarse del mal. Y encontraremos la sabiduría. Dios sabe dónde está. Dios aquí la presenta. Él la conoce. Entonces, en este mundo, necesitamos recordar lo que dice aquí el salmista, porque nos va a hablar palabras sabias de cómo vivir. Y va a empezar a decirnos algunas cosas a partir del versículo 6 de este Salmo 49. Y dice lo siguiente. Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan en sus muchas posesiones. Versículo 7. Nadie puede salvar a nadie, ni pagar a Dios el rescate de su vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Verso 9. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la tumba. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan para otros. Así que el salmista aquí es claro diciéndonos que todos debemos morir. Y las estadísticas sobre la muerte son tan impresionantes. Una de cada una persona muere. Esas son las estadísticas. La muerte visita a todos, aunque los corruptos y los que amasan dinero y creen que necesitan millones y millones de dólares continuamente, más y más y más, creen que no van a morir, el salmista lo deja en claro. La muerte visita a todos, al que trabaja en la calle y al que está en el gobierno. La muerte visita a la universidad, visita a las cantinas, a los campos de deportes, en las casas, en los hospitales. La muerte visita a todos. Y dice también aquí, y dejan su riqueza a otros, dice el Salmo 49, verso 19. Y dejan su riqueza a otros. Noten ustedes, nadie se lleva una moneda a la eternidad. Nadie. Aquí lo dice claramente. Usted nunca vio una carroza, un cortejo fúnebre donde hay un camión que lleva los muebles del muerto. No, nadie se lleva nada. Y dice el versículo 11 aquí del Salmo 49, aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. Noten, aunque tuvieron tierras a su nombre, ese es el deseo de los poderosos de hoy. Ese es el deseo de ellos, de los que gobiernan el mundo también. Quieren asegurar su permanencia en este mundo y para eso les ponen nombres a un montón de cosas para asegurarse de ser recordados por la posteridad. Y les ponen sus nombres a las propiedades, a las calles, a los puentes, a los pasos a desniveles, a los edificios, a las estatuas, a los libros, a los teatros, a las escuelas, a los hospitales, a los estadios, etc. ¿No le parece? Así vive el mundo hoy. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, yo me incluyo también,
¿Cuántos de nosotros conocemos el nombre de nuestros bisabuelos o tatarabuelos? Nadie, nadie. Nuestros nombres serán olvidados. Y la gente que vive en este mundo amasando millones, robando, corrompiendo, no se da cuenta de eso. Y aquí el salmista, que escribió hace 3000 años, lo dice claramente, porque en aquella época es igual que hoy. El mundo no ha mejorado, la corrupción es igual. Le ponen nombre para ser recordados a todo lo que pueden. En el Salmo 49, versículo 13 en adelante, se habla de los dos destinos diferentes, del que corrompe o del que quiere vivir para Dios. Versículo 13 del Salmo 49, tal es el destino de los que confían en sí mismos, al final o el final de los que se envanecen, de los que confían en sí mismos, de los que corrompen, como ovejas, están destinados al sepulcro, como ovejas, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Pero por la mañana los justos prevalecerán sobre ellos. Dios me rescatará de las garras del sepulcro y me llevará con él. Miren la diferencia de los destinos. El destino es totalmente opuesto, recuérdenlo. El destino, el final, es totalmente opuesto de las personas que no conocen a Dios, de los corruptos, a una persona que busca agradar a Dios. Mire aquí la maldición de los corruptos, son como animales llevados al matadero. La diferencia que hay, qué increíble. Pero Dios a mí me va a rescatar del sepulcro. Esa es la esperanza, esa es la seguridad del que confía en Dios. El salmista aquí lo dice claramente, la esperanza de la resurrección de los que amamos a Dios. Dios no nos va a abandonar y nos va a llevar con él. El Salmo 49 en el verso 16 nuevamente se habla y dice lo siguiente el salmista, no te asombres, nos dice a nosotros, no nos asombremos, no digamos, wow, qué increíble, no nos maravillemos, ¿de qué? No nos asombremos ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir, de nuevo lo dice, no se llevará nada. Aunque en la vida se consideren dichosos, son los que gobiernan, los que hacen lo que quieren a su antojo, y la gente hoy los elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz o la vida eterna. Ahí está, se repite la lección de este salmo. No hay que temer o espantarse porque alguien aumenta sus riquezas en medio de las coimas o de la corrupción. No hay que hacer preguntas a Dios sobre la justicia divina. ¿Por qué? Porque el corrupto al morir no se llevará nada, dice el verso 17. El corrupto al morir no se llevará nada. Qué triste final del que vive sin Dios. Pablo ya lo dijo en 1 Timoteo 6:17. Pablo dice, porque nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar. Mis estimados, la muerte nos pone a todos al mismo nivel. Aunque hoy hay diferentes niveles, pero la muerte nos pone a todos al mismo nivel. Las ventajas del corrupto y del millonario se le acaban al morir. Y el versículo 20 en este salmo repite el versículo 12. Noten ustedes, yo no se los leí a propósito para leerlos ahora. Este salmo tiene dos versículos que se repiten. Es muy importante. Verso 12 y verso 20. Dice así, a pesar de sus riquezas, no van a perdurar esa gente. Igual son que las bestias que perecen. Noten ustedes, el que no tiene a Jesús, el corrupto que se hace millonario a costa de otros, dice aquí el salmista, es como un animal que va a la muerte. Claro, el pobre que no tiene a Cristo igual es como un animal que va a la muerte. Mi papá
cada principio de año en Argentina, como por febrero más o menos, compraba un cerdito. Lo recuerdo bien. Tenía un patio grande mi papá y al fondo tenía unos animalitos, gallinas y otras cositas allí. Y tenía un cerdito casi siempre. Lo compraba chiquitito. ¿Para qué? Él lo quería engordar. Con buen alimento, con leche. Y ya luego en julio, agosto, era para matarlo y comerlo. Así son los corruptos y los que viven sin Cristo, como animales al matadero. Y exactamente. Ahora quiero recordarles la historia del profeta Daniel del año 600 a.C. Él fue llevado en el 600 aproximadamente esclavo de Jerusalén a Babilonia. Daniel estuvo décadas sirviendo en diferentes gobiernos allí y nunca encontraron algo para acusarle. Nunca, nunca. Y el mundo en el cual él se movía era el mundo de la política, porque él era un gobernante en un gobierno pagano. Nunca encontraron algo. Y ustedes saben, el mundo de la política de aquel entonces y de hoy no es precisamente el mundo de amigos y de lealtades. En el mundo de la política las amistades vienen y van de acuerdo al provecho y a los intereses que el político pueda recibir. Recuérdenlo. Las lealtades no existen. En ese mundo complejo donde las malversaciones económicas abundan y donde los hombres se corrompen por el beneficio financiero a costa de otros, allí es donde Daniel fue llamado a servir por décadas en Babilonia. Jamás aceptó sobornos, jamás puso dedo en dinero que no era de él, nunca se enriqueció ilícitamente. Buscaron ocasión, usted puede leer Daniel capítulo 6, para agarrarlo y nunca encontraron nada. La conducta de Daniel jamás les dio una oportunidad para acusarlo. Por eso, cuando leemos en Daniel, encontramos que él era un ejemplo de honestidad. Y lo dice Daniel capítulo 6, versículo 4. Daniel capítulo 6, versículo 4. Dice que los administradores y gobernadores empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino de Babilonia, o de aquel entonces. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto, Daniel era un hombre digno de confianza. Miren ustedes, qué lindo. Era un joven que amaba a Dios de todo corazón. Tenía valores bíblicos superiores al mundo pagano de donde él se movía. Él sabía en quién había creído. Él es un ejemplo para nosotros. Bueno, podríamos mencionar a José en el gobierno de Egipto también y a otros más. Pero qué lindo, noten ustedes. No encontraron nada. No era corrupto, dice la Biblia. Era sincero ante Dios, fiel a Dios. Esa es la gente que Dios busca hoy. En el lugar donde estemos, en el lugar donde nos movamos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo vivir en medio de esta sociedad corrupta, mala, que nos impulsa a hacer lo malo? Déjeme darle algunas conclusiones finales. Primero, la persona que no conoce a Dios, sea un juez, un estudiante, un ama de casa, un empresario, un gobernante, tiene solo una opción. Escúchelo. La persona que no conoce a Dios tiene solo una opción. ¿Sabe usted cuál es? Pecar. No tiene otra opción. Porque esa es su vida. Y la Biblia dice que el mal va a aumentar más y más antes del fin del mundo. Recuérdelo. Segundo, nosotros, aunque vivimos en una sociedad corrupta, debemos orar por nuestros gobernantes, aunque no nos gusten. Lo dice 1 Timoteo 2, 1 al 2. Pablo, estando en la cárcel, le escribe esto a Timoteo, estando en la cárcel, bajo el gobierno de Roma, le dice a Timoteo, hay que orar por nuestros gobernantes. Y usted y yo tenemos que orar por nuestros gobernantes. Mire, si vamos a esperar
tener buenos gobernantes que buscan el bien del pueblo y que son honestos para empezar a orar, nunca vamos a orar. Entonces, mientras sean malos, oremos por ellos. Oremos para que algunos de ellos conozcan al Señor. Oremos para que legislen de manera más justa. Oremos para que Dios nos dé mejores gobernantes. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Tercero, nosotros sigamos a Dios con dedicación, porque la vida es corta, como dice el Salmo, se acerca el final y los corruptos no se llevarán absolutamente nada. A un millonario una vez en una tumba que estaban allí de funeral, alguien le dijo a un pariente, mire, ¿y cuánto dejó fulano aquí en la tierra? ¿Sabe qué respondió el otro? Dejó todo. No se llevó nada. Dejó todo. Así sucede, como dice aquí el Salmo. Aunque nos opriman los poderosos, aunque los gobiernos sean cada vez más corruptos, aunque aumente ese tipo de gente, su final será trágico. Lo dice aquí el salmista. Pero nosotros, seamos ama de casa, estudiantes, gobernantes, empleados, empleadores, nosotros vivamos el Evangelio, no seamos corruptos donde estemos, seamos luz, sal, seamos justos con nuestra vida, con nuestras acciones. Mantengamos la comunión con Dios. Oremos a Dios para no entrar en corrupción. Daniel oraba 3 veces al día. Ahí estaba la clave. Porque cualquiera se puede corromper. Porque la corrupción es un problema inherente de la naturaleza humana, recuérdenlo. Entonces, oremos para no ceder a estas tentaciones. Cuarto, la corrupción está en la historia y en todas las sociedades. Y yo les mencioné algunas cositas de la historia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el problema principal de la corrupción es personal y es algo interno. Y la única solución sigue siendo el Evangelio de Jesucristo. No son las mejores leyes que pueden dar un paño frío a ciertos actos de corrupción, pero el problema sigue estando y seguirá estando porque el problema es de corazón. Y la única solución final sigue siendo el Evangelio de Jesucristo. Claro, hay que orar por leyes más justas, pero reconozcamos que ninguna ley va a cortar la corrupción. Reconózcalo. Es Jesucristo que cambia el corazón. Ahora bien, hay que esperar hasta la eternidad para encontrar un mundo sin corrupción. La Biblia es clara en eso. Por eso, usted y yo pongamos nuestros ojos en lo eterno, pongamos nuestros ojos en la vida eterna, en el cielo, y sigamos adelante fieles al Señor. Quiero leerles un texto para terminar, que es un texto interesante. Léalo después en su casa, si no lo puede leer ahora. Está en 2 Pedro capítulo 1, verso 4. 2 Pedro, un texto increíble que habla de la corrupción. 2 Pedro 1:4. Dice Dios, bueno, Pedro está hablando, Dios nos ha entregado sus maravillosas, magníficas promesas para que nosotros, luego de escapar de la corrupción de este mundo, no está diciendo Dios que va a cortar la corrupción en el mundo, está diciendo que nos salvó para que escapemos de la corrupción que hay en el mundo. Dice aquí, podamos llegar a ser parte de Dios, de su naturaleza, y vayamos al cielo. Noten, dice aquí en 2 Pedro 1:4 que Dios nos ha dado hermosas promesas para que después de escapar de la corrupción que hay en el mundo, que ahora que le conocemos a Él, participemos de su vida, de la vida eterna. Sí, la corrupción va a seguir. Usted y yo escapemos de eso. Oremos por los corruptos y reconozcamos que es el Evangelio de Jesucristo lo único que cambia el corazón corrupto de una persona. Usted y yo sigamos a Cristo, no nos amedrentemos, no nos asustemos, no nos maravillemos cuando los corruptos aumentan su riqueza, como dice el Salmo 49, porque se van a morir y no se llevarán nada. Son como los animales, derechito al matadero. Usted y yo sigamos fieles a nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias por tu gracia que nos ha salvado,
Tu gracia es la única que nos puede mantener lejos de la corrupción y ayudarnos para vivir como tú quieres, en medio de un mundo, como dice la Biblia, perverso y corrupto. Como Jesús oró, no podemos salir de este mundo, pero tú nos puedes mantener libres de los pecados de este mundo. Señor, quiero pedirte por los hermanos de la iglesia, estudiantes, empresarios, hermanos que trabajan en el gobierno, que tú los libres de sobornos, de corrupción. Que tú animes, Señor, a muchos hermanos de la iglesia, empresarios, trabajadores, comerciantes y estudiantes, a que hayan perdido licitaciones, oportunidades, por decir no a la corrupción y ser honestos. Que tú los bendigas, los ayudes a seguir adelante, que tú les proveas, porque sabemos que es muy complicado competir con el mundo y la corrupción. Pero que tú, aquellos que te aman, cumplas tus palabras, que no hay justo que mendigue pan, que tú protejas a tus hijos donde se encuentren. Y si hay hermanos de la iglesia trabajando en lugares, ya sea en el gobierno o en empresas privadas, donde hay actos de corrupción, que tú los mantengas como a Daniel, con honestidad, dignos de confianza. Y sabemos que tú los vas a bendecir. Señor, que no nos pongamos tristes, ni nos maravillemos, porque los corruptos aumentan su riqueza, como dice aquí el salmista, sino que mantengamos siempre lo que tú dices. El que no te tiene a ti en el corazón, no se lleva nada, y la muerte pone fin a su existencia en la tierra, y se van al infierno, a menos que tú les toques el corazón y se arrepientan. Señor, te alabamos, porque sabemos que nuestra esperanza está en ti, en un mundo mejor en el cielo, sin corrupción. Y allí vamos. Ese es nuestro anhelo. Mientras tanto, ayúdanos a hacer sal y luz en este mundo. Te lo pedimos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga muy ricamente.